Vemos el dinero como el malo, entonces, y eso nos lleva a no tener una mentalidad más grande, más amplia. Y así como han ganado demasiado, lo han destruido todo. ¿Por qué? Otra vez porque cómo una persona puede pasar de no tener nada a luego empezar a generar y luego podría escalar y generar mucho por la misma razón. Porque su experiencia les dice y sus creencias les dicen que el dinero es malo, que es difícil generarlo, que no se puede generar más, que no hay posibilidades. El no saber cómo crear relaciones con más personas, cómo conectar con la gente y cómo aprender a crear relaciones a largo plazo, eso también nos limita a que solamente vemos muy pocas posibilidades. Ok, aquí empezamos, vamos a grabar un nuevo video para todos ustedes y esta vez les quiero compartir, les quiero hablar sobre un tema muy controversial que hoy en día, y bueno, tal vez siempre lo ha sido, que las personas que normalmente nunca han lidiado con el dinero, número uno, no tienen un claro concepto qué significa el dinero. Y número dos, le tienen pavor al dinero. Aunque, y estamos hablando de clase baja, que viven normalmente en la pobreza, o la clase media, pero que no está, digamos, educada financieramente. Entonces, hay un conflicto interno y no hay una claridad realmente cómo se genera el dinero, para qué fue hecho el dinero y cuáles son, digamos, que todos los beneficios que te puede traer el dinero. Entonces, cuando no hay claridad en ello, para empezar, la gente pobre económicamente repela al dinero, aunque no se dan cuenta, aunque no lo hacen conscientemente. Exacto, repelen el dinero inconscientemente. ¿Por qué? Porque sufren mucho para generarlo, no saben cómo generar dinero de otra forma más que trabajando arduamente en resolviendo un problema que es muy mal pagado. Entonces, sufren mucho para poder generar poco dinero. Entonces, eso nos trae a una programación donde vemos el dinero como el malo. Entonces, y eso nos lleva a no tener una mentalidad más grande, más amplia, a no poder abrirnos a más posibilidades. ¿Ok? Entonces, cuando las personas tienen conflicto con el dinero, no pueden generar mucho por la misma razón, porque lo repelan. Y si por alguna razón llegan a generar dinero, entonces su programación inconscientemente los va a llevar a tomar decisiones muy mal, es decir, a no saber qué hacer con él. Entonces, al no saber qué hacer con el dinero que llega a tus manos, vas a tomar
seguramente la mayoría de las decisiones que tomes van a estar mal por lo mismo que no estás educado financieramente, y entonces nos llevará a tener malas experiencias con el dinero, y luego eso nos hace pensar que el dinero es malo. El problema no está en el dinero. El problema está en cuáles son las creencias que tenemos sobre el dinero. ¿Cuál es el conocimiento que realmente tenemos sobre el dinero? Y solamente así es como nos vamos a poder relacionar mejor con él, vamos a poder abrirnos a más posibilidades, cuando lo estudiamos, cuando entendemos, cuando aprendemos sobre el dinero, cómo utilizarlo correctamente, para qué fue hecho, cuál es el propósito del dinero y cuáles son todos los beneficios que puedes tener cuando generas más dinero. Entonces, si nos abrimos a más posibilidades, obviamente a través del conocimiento, estudiándolo, es como podemos expandir nuestra mentalidad, corregir nuestras creencias, lo que creemos sobre ello, y luego nos podemos enfilar hacia cualquier número. Voy a usar un ejemplo en específico para que tengan un mejor entendimiento el por qué. Porque mucha gente, incluso cuando ven a alguien que viene de la nada, alguien que nació sin tener nada, alguien que nació en la pobreza, alguien que viene de un entorno donde nunca había tenido dinero o no había suficiente dinero, y luego en algún punto de su vida empieza a cambiar todo eso. En algún punto de su vida empieza a generar, ¿ok? Dinero materiales, cosas materiales, perdón, a través de todo el dinero que se genera. Entonces, de pronto el resto que se quedan en la misma situación lo empiezan a ver de una manera como ya es presumido, ya se le subieron los pies a la cabeza, ya no me habla, ya no eres el mismo, y empezamos a poner etiquetas por la misma razón, porque tenemos conflicto con la abundancia, con generar más. Entonces vamos etiquetando a las personas que realmente tienen, vamos etiquetándolas basado en lo que nosotros creemos sobre el dinero. Pero una persona que realmente genera dinero en abundancia es solamente porque está resolviendo un problema muchísimo más grande que los demás. Está en una ecuación, está consciente de que hay abundancia en este universo. Y entonces es una forma en cómo se puede mover de generar poco a generar mucho. Y luego, la otra parte es que aprenda, que se eduque financieramente, cómo lidiar con el dinero que esté generando, y eso va a ser sostenible si está educado financieramente. De lo contrario, podría generar mucho, podría generar demasiado y destruirlo. Uno de los factores que se mira mucho es que una persona que no está educada financieramente llega a generar mucho dinero y lo destruye o destruye su propia vida. Es decir, que puede tener una profesión, puede ser un artista, no importa a qué se dedique. Y podría dar todo un listado de personas que han logrado ganar una grandísima fortuna, y así como han ganado demasiado, lo han destruido todo. ¿Por qué? Otra vez porque su programación o sus creencias o su educación financiera más bien no está bien reforzada o no está reestructurada para manejar mucho dinero. Entonces,
viene el conflicto donde lo empiezan a gastar por todos lados, el mal administrado. En pocas palabras, se administra de una mala forma y entonces terminan en nada o terminan perdiéndolo todo. Pero bueno, para dejarte más claridad sobre cómo una persona puede pasar de no tener nada a luego empezar a generar y luego podría escalar y generar mucho, a mi entender, hasta el día de hoy, es la mejor manera es educarte financieramente. ¿Por qué? Porque en la medida que esté llegando más dinero a tus manos, a tu vida, es que tienes que estar preparado para saber realmente qué hacer, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los movimientos, de cómo utilizarlo sabiamente para que no te destruya. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitarlo? Es que te eduques financieramente para tomar las mejores decisiones. Estarte dejando enseñar por una persona que ya ha generado muchísimo más que tú y en otras palabras, estar como dejándote mentorear por alguien que ya, número uno, genera mucho dinero, número dos, sabe qué hacer con él y lo utiliza sabiamente. Entonces, es como una manera más segura de ir por la vida tomando mejores decisiones, utilizándolo sabiamente, porque hay un propósito, hay una razón por la cual fue creado el dinero, de cierta manera. Entonces, está aquí para ayudarnos a resolver el 90% de los problemas. Sí, esto siempre lo he mencionado en mis videos, porque he logrado entenderlo. Ahora, si llegas a generar mucho dinero y no te has educado financieramente, seguramente en vez de traerte la solución al 90% de los problemas, en vez de darte una solución el dinero, te va a causar más problemas, te va a causar más conflicto por no saber utilizarlo bien, por no educarse en el área financiera. Es decir que en vez de que tú vayas y resuelvas 9 problemas de cada 10 con el dinero que logras obtener, te va a generar 9 problemas más, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tomar malas decisiones, porque te vas a meter en conflictos, porque vas a comprar lo que no deberías comprar, lo gastarás de la manera que no deberías gastarlo y entonces te meterás en más conflictos de los que tenías antes cuando no tenías dinero, porque las decisiones son equivocadas. Está muy ligado en educarnos financieramente al mismo tiempo que aprender a estar generando más, porque es una combinación de los dos como para estructurar algo sólido que sea sostenible y que a largo plazo no te cause más problemas de los que anteriormente tenías al no tener dinero. Ahora, una de las limitaciones que más encuentro especialmente en la comunidad hispana, latina, y esto es en todos los países de habla hispana, que últimamente me contacto con personas de diferentes países y siempre que se habla sobre el dinero hay como un paradigma que tenemos bloqueos como creencias limitantes sobre el dinero. Entonces, eso nos limita a abrirnos a más posibilidades, nos limita nuestras creencias, nuestra programación de venir de un entorno donde difícilmente ves suficiente economía. Entonces, eso nos mantiene pensando que no es para nosotros, que no hay posibilidades, que no es fácil generar dinero,
que es muy difícil y que el dinero es malo y todo tipo de programación que nos viene inculcando incluso otras personas, nuestros padres probablemente, nuestro entorno y nuestras amistades o de cualquier entorno que vengamos, por la misma razón, porque su experiencia les dice y sus creencias les dicen que el dinero es malo, que es difícil generarlo, que no se puede generar más, que no hay posibilidades. Entonces, si eso nos vienen inculcando continuamente, se convierte en una programación y eso nos mantiene pensando en pequeño, ¿sí? Yo lo experimento continuamente como cuestionando a las personas, ¿no? ¿Qué piensan sobre el dinero? Y la gran mayoría no tienen una buena respuesta. La gran mayoría creen que el dinero es malo. Ahora, cuando empecé a juntarme con otro tipo de personas, con otra mentalidad, con otros resultados, con un entorno donde hay mucho más dinero de por medio, donde se genera dinero de otras formas, de otra manera, es totalmente otro mindset, es totalmente otro tipo de ambiente, otro tipo de entorno donde no hay limitación, no hay creencias que nos limitan, porque de alguna forma ese entorno influye en lo que normalmente vemos en los demás y en lo que vemos en conocimiento, donde no se habla de que es difícil, no se habla de que no hay suficiente, no se habla de que el dinero es malo. No, el dinero no es malo. Es buenísimo, diría yo, pero es nuestro trabajo en nosotros, en nuestra persona, en nuestras creencias otra vez, de corregir eso para que luego podamos enfilarnos a más posibilidades, a poder generar más y a encontrar conocimiento, información, estrategias y todo tipo de información que nos puede impulsar, que nos puede ayudar a aprender cómo generar más. Encontrar más posibilidades de cómo crear conexiones con más personas, de cómo crear relaciones con personas que terminas haciendo negocios. Entonces, desarrollar una mentalidad de que sí existen posibilidades, aunque no las conocemos, eso nos abre las puertas a que podamos conocer una persona que a largo plazo podría terminar tanto como un cliente, podría terminar como un socio con quien podrías hacer negocios en un futuro, podría terminar, no sé, en más oportunidades. Yo he logrado hacer negocios con una persona que nunca me lo hubiera encontrado si no es a través de una persona que conocí por un promedio de 1, 2 o 3 años. Después de haber creado una buena relación con una persona, llegó a conectarme con alguien más que me abrió las puertas para hacer un negocio o para hacer negocios continuamente. Entonces, eso también es sumamente importante, porque el no saber cómo crear relaciones con más personas, cómo conectar con la gente y cómo aprender a crear relaciones a largo plazo, eso también nos limita a que solamente vemos muy pocas posibilidades de generar más de lo que generamos, porque no expandemos nuestra mentalidad, nuestras creencias. Por lo tanto, nuestras posibilidades son muy pequeñas, o sea, casi nada. Si no aprendemos a crear relaciones con más personas a largo plazo y por todos lados que conectamos, entonces no hay muchas posibilidades de que alguien más
fuera de nuestro contexto, de nuestro entorno, pueda conectar con nosotros, darnos a conocer o invitarnos a hacer negocios de alguna forma o de otra. Y por último, quiero dejarte este tip como adicional, porque todo, absolutamente todo proviene de nuestra mente, nuestra imaginación. Y después de ahí viene toda la abundancia, toda la riqueza, todo el dinero, todo lo material. Llámalo casa, si quieres comprarte una casa, llámalo carros, ropa, cosas que tú quieras obtener, no sé, puedes poner el nombre que tú quieras. Todas las cosas que existen y han existido, existen y existirán en este universo son producto de nuestra imaginación primero y luego lo llevamos a la creación, incluso el dinero. Entonces, si todo proviene de nuestra creencia, de nuestra imaginación, y luego lo podemos traer a lo físico, incluido el dinero, entonces yo te sugiero que empieces a cuestionarte, ¿ok? ¿Por qué me limito tanto a seguir pensando y seguir creyendo que solamente puedo generar dinero a través de el trabajo físico que hago todos los días? Una vez que empezamos a cuestionarnos nosotros mismos, enfrentar nuestra realidad de que es difícil generar dinero, enfrentando esas creencias limitantes es como vamos a poder ir eliminando esas creencias que nos mantienen bloqueados, que nos mantienen en una mentalidad muy pequeña, muy cerrado, y entonces podemos empezar a expandir nuestra mentalidad para luego empezar a generar ideas y conocimiento, información al mismo tiempo de que hay múltiples posibilidades de que podamos generar. Número uno, generar de diferentes maneras. Número dos, muchas formas en cómo podríamos aprender a generar ingresos, no solamente de una sola fuente, que viene siendo el trabajo que hacemos el día con día. Entonces, esto sería como lo básico que te quiero recomendar para que puedas salir de la situación de frustración donde no hay otras posibilidades más que tengo que trabajar duro, más que tengo que trabajar por el resto de mi vida, más que tengo que ir a hacer el trabajo que tanto odio, que no me gusta o que me causa frustración. No soporto el ambiente donde voy a trabajar, pero lo tengo que seguir haciendo por el resto de mi vida porque solamente así puedo ganar dinero. No es cierto. Son limitaciones que tenemos, la gran mayoría. ¿Ok? Entonces, empieza a cuestionarte constantemente, todos los días si es necesario. Constantemente estar cuestionando nuestras creencias. Porque si corregimos nuestras creencias, entonces nos vamos a empezar a abrir a las posibilidades de que ya no es cierto. Una vez que elimines la creencia limitante de que no se puede generar más, es cuando vas a empezar a ver las posibilidades de que sí se puede generar más allá de solamente un empleo de un trabajo. Y luego empiezas a aprender como cuáles son las otras posibilidades que yo puedo tener, ¿ok? Podría ser, en vez de buscarme un segundo trabajo, podría ser como aprender a vender un producto, aprender a vender un servicio, aprender a desarrollar una habilidad que yo podría prestar, que yo podría
servir a muchas personas con una habilidad que yo tenga y luego empezar a generar dinero con eso. Entonces, para cerrar este video es que quiero inculcarte que empieces a cuestionarte desde hoy constantemente por qué crees que solamente hay una manera de generar ingresos. Rompe definitivamente con esas creencias que te limitan, que te mantienen, porque al final del día, incluso desarrolla la creencia en que tu Padre Dios, que nos puso en este universo, a ti y a mí y a todos por igual, quiere que seas abundante. Desarrolla la creencia, refuerza la creencia de que nuestro Padre Dios quiere que seamos abundantes en todas las áreas de nuestra vida que queramos. ¿Ok? Entonces, sería el último tip que te dejo, en donde cuestionemos todas esas creencias limitantes que tenemos sobre el dinero y luego empecemos a implementar, a ver qué más es todas las posibilidades que tenemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, para luego ir a romperla en la vida por prestar el mejor servicio, el mejor producto si es que quieres vender un producto, o simplemente aprender a generar ingresos de muchísimas formas que existen, han existido habidas y por haber, para que todos por igual podamos aprender cómo generar dinero y luego al mismo tiempo educarnos financieramente para saber realmente qué es lo que deberíamos hacer cuando realmente llegue la abundancia a nuestras manos, a nuestras vidas. Mis hermanos, un placer compartirles este corto video. Espero les haya servido. Para todos los que nos están viendo, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo muy pronto en el próximo video. Deditos arriba y comparte con los demás que tú consideras que les pueda servir esta información, para que dejen de quitarse esas creencias limitantes de que no pueden generar más, que no hay posibilidades, incluso que el dinero es malo. Quítate esa creencia de la mente. Quítate esa creencia de que es malo. Es buenísimo y te va a ayudar a resolver el 90% de los problemas solo si te educas financieramente y aprendes realmente qué hacer con él cuando el dinero llega a tus manos. Es una bendición de nuestro Padre Dios, así que aprendamos a utilizarlo lo mejor posible. Un abrazo para el mundo y nos vemos pronto. Peace and love.